Tanques Frankenstein. En prácticamente todas las grandes guerras del último siglo, los tanques se han fusionado con otros vehículos para producir tanques Frankenstein. Estas abominaciones blindadas generalmente se creaban por necesidad o desesperación, y recientemente se pueden encontrar en Ucrania, llenando los vacíos en el ejército ruso. En marzo de 2023, debido a las fuertes pérdidas, se informó que los rusos estaban uniendo tanques con piezas sobrantes. Se han observado tanques reforzados con jaulas superiores, piezas de blindaje improvisado e incluso troncos de madera para brindar protección adicional, lo que ha dejado perplejos a los testigos. Entre las monstruosidades más horrendas se incluye una torreta antiaérea naval de la era de 1950 atada a un vehículo de combate anfibio soviético MT-LB. Los rusos, sin embargo, no son de ninguna manera los primeros en cruzar tanques de tal manera, y de hecho, están siguiendo una tradición militar de larga data. El Jagdpanzer 38 Hetzer. El Jagdpanzer 38 fue un destructor de tanques híbrido germano-checo, y el ejemplo más exitoso de un tanque Frankenstein nazi se ensambló por primera vez después de la invasión de Hitler a Checoslovaquia en 1938. Aquí, en este territorio ocupado, los oficiales alemanes descubrieron que los checos habían estado desarrollando el LTB-Z-38, un tanque moderno equipado con un cañón Škoda A7 de 37 milímetros, un motor Praga de 6 cilindros en línea y con una tripulación de 4 hombres. El 38 fue pronto modificado por ingenieros nazis, quienes optaron por conservar el motor pero reemplazar el armamento principal por el feroz cañón PaK-39 de 75 milímetros, que podía disparar devastadores proyectiles antitanque, PZ-GR-40 con tungsteno, capaces de penetrar 97 milímetros de blindaje a 1000 metros. También agrandaron las 4 ruedas de acero con neumáticos de caucho, pero conservaron el chasis checo original revestido con blindaje remachado. Debido a su ensamblaje apresurado, el vehículo presentaba varias desventajas. Debido al ancho del casco, el PaK-39 se montó en el lado derecho, limitando su maniobrabilidad a solo 5 grados a la izquierda y 11 grados a la derecha. Además, el compartimento de la tripulación era extremadamente reducido y para recargar la ametralladora MG-34 de 7.92 milímetros, controlada a distancia, el artillero tenía que asomarse por la escotilla y exponerse al fuego enemigo. Por otro lado, con un 99% de probabilidad de acertar en el primer disparo a 500 metros en combate, el perfil bajo del Jagdpanzer 38 permitía camuflarlo fácilmente y lanzar ataques sorpresa a tanques enemigos desprevenidos. Como resultado, se desplegó en todos los frentes de Alemania, siendo un popular destructor de tanques para la Wehrmacht. Aunque no era su nombre oficial, las tropas alemanas más tarde lo llamaron cariñosamente Hetze, que se traduce como el acosador o perseguidor. El tanque antiaéreo Skink. Durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo evidente que los tanques eran vulnerables a las aeronaves enemigas y se necesitaría protección antiaérea móvil. Con este fin, el gobierno canadiense autorizó la creación de un tanque antiaéreo dedicado que pudiera mantener el ritmo de otras unidades blindadas. El desarrollo comenzó en marzo de 1943. Designado oficialmente como tanque AA 20 mm Quad Skink, el vehículo se basaba en el tanque mediano Grizzly 1, un M4 Sherman fabricado por el gobierno canadiense bajo licencia. Aunque el Sherman era un chasis simple y fácilmente modificable, el desarrollo estuvo plagado de problemas. La torreta del Skink, inicialmente soldada con placas de acero, fue diseñada para albergar 4 cañones hispano-suiza de 20 milímetros. Tras varias pruebas, se concluyó que la torreta soldada era muy compleja de fabricar, por lo que se optó por desarrollar una torreta fundida en su lugar. Esto generó problemas, ya que la torreta fundida era difícil de balancear en el chasis y requirió un rediseño. Una vez resuelto este problema, se encontró otro problema. Se decidió que los cañones hispano-suiza ya no eran adecuados ya que la munición estaba en tan corta disponibilidad. La torreta fue rediseñada para adaptarse a los cañones Polsten, una versión simplificada de las armas Oerlikon usadas por los canadienses. Esto causó otro problema, ya que las armas Polsten solo podían alimentarse con cargadores de 30 balas. Se intentó crear un arma Polsten con alimentación por cinta para usar en el tanque, pero no tuvo éxito, y rediseñar la torreta para otro tipo de arma diferente era inaceptable, por lo que se instalaron las armas alimentadas por cargadores. Mientras se resolvían los problemas de la torreta, se realizaron otras modificaciones. El sistema eléctrico de los Grizzlies necesitaba mejoras para satisfacer los mayores requisitos de energía al girar la torreta en el Skink. Como resultado, una torreta podía completar una rotación completa en 6 segundos, el doble de rápido que una torreta estándar.
Cuando se resolvieron los problemas y el Skink estaba listo para producirse, la Luftwaffe había sido casi aniquilada, eliminando la necesidad de sus servicios. Uno de los vehículos alcanzó las líneas del frente. Adscrito a la Segunda Brigada Acorazada Canadiense, el Skink llegó a Amberes el 24 de enero de 1945. Durante sus pocos meses de servicio, solo avistaron un avión enemigo, pero estaba muy lejos para combatir. En total, solo se produjeron 3 Skink, con torretas para 8 más que se instalarían en los cascos de Grizzly cuando el proyecto fue cancelado. El BT-42. Después de que la Unión Soviética invadió Finlandia en 1939, los finlandeses se percataron de que carecían de preparación en cuanto a tanques y blindajes. Buscando reemplazar su flota de obsoletos FT-17 franceses, los oficiales del ejército sugirieron que su reserva de tanques soviéticos BT-7 capturados podría modificarse con obuses QF Mark II de 114 milímetros que les habían sido enviados previamente por los británicos. Estas armas de repuesto, que habían sido renombradas como 114 PSBH-18 por los finlandeses, fueron posteriormente montadas en 18 BT-7 sin torreta para crear el BT-42, que entró en servicio en 1943. Este tanque Frankenstein fue generalmente despreciado por sus operadores por varias razones. El cañón de obús extremadamente pesado lo ralentizó, lo convirtió en un objetivo fácil y resultó ineficaz contra los tanques soviéticos de movimiento rápido con blindaje inclinado. Además, cuando la torreta era impactada, los remaches con los que había sido parcialmente ensamblada podían convertirse en mortales fragmentos de metralla, mientras que las 4 ranuras incorporadas proporcionaban un campo de visión terrible. También tenía puertas traseras desprotegidas en lugar de escotillas blindadas, haciendo a su tripulación muy vulnerable al fuego enemigo. Y debido a su peso, el BT-42 tenía problemas de estabilidad, como la suspensión y la transmisión sobrecargadas, lo que dificultaba su mantenimiento. Debido a la estrechez de la cabina, había poco espacio para la munición, que debía ser transportada constantemente a la tripulación con vehículos de suministro. Como se esperaba, este experimento fallido tuvo un pésimo rendimiento en el campo. Durante una ofensiva soviética en Vyborg en 1944, por ejemplo, 8 de 9 BT-42 fueron destruidos sin lograr ninguna baja, con una unidad golpeando un tanque soviético T-34 en avance 18 veces sin detenerlo. Después de este desalentador espectáculo, los BT-42 fueron rápidamente abandonados y reemplazados por los superiores tanques alemanes Sturmgeschütz III, el tanque NI. Entre el 8 de agosto y el 16 de octubre de 1941, mientras los nazis asediaban el puerto del Mar Negro de Odessa, nació uno de los vehículos mutantes más inusuales jamás creados. Con las fuerzas soviéticas debilitándose rápidamente y los alemanes acercándose, los ingenieros de la planta mecánica del levantamiento de enero desarrollaron apresuradamente un tanque basado en la serie STZ-5 de tractores agrícolas. El tanque NI conservó la disposición de la pista y la rueda del tractor, que se injertó en una caja rudimentaria hecha de metal, madera y goma, que actuaba como un compartimento de la tripulación rudimentario. Encima se adjuntó una torreta, a veces arrancada de un tanque destrozado, que normalmente albergaba una ametralladora de 7.62 milímetros. Se reportó que otras variantes habían integrado armas aún más grandes, como cañones de montaña de 37 milímetros y armamento antitanque de 45 milímetros. El tanque NI se presentó por primera vez el 20 de agosto ante una multitud de obreros de fábrica, funcionarios soviéticos y reporteros de noticias, donde realizó un giro de 360 grados. Debido al traqueteo del motor en el casco, cuando se movía, el tanque NI producía un ruido ensordecedor. A pesar de esto, el tanque se sometió a pruebas de combate entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, y el Consejo Militar de Odessa ordenó 70 más de ellos. Apenas se sabe algo sobre su eficacia en combate, ya que los alemanes invadieron Odessa antes de que se produjeran a mayor escala. Tras la caída de Odessa el 16 de octubre, los tanques NI fueron abandonados en las calles, mientras que 2 fueron capturados por las fuerzas rumanas alineadas con los nazis y luego fueron desechados o utilizados para entrenamiento. Tipo 64 híbrido. En la década de 1970, la República de China o Taiwán buscó mejorar su fuerza de tanques para ayudar a defenderse contra una posible invasión de su vecino más poderoso. En lugar de desarrollar un nuevo tanque desde cero, pidieron ayuda a sus aliados estadounidenses. El resultado de esta asociación fue el Tipo 64. El Tipo 64 se construyó con partes de tanques estadounidenses desmontados y reensamblados en un nuevo vehículo. En pocas palabras, el tanque fue construido a partir de los cascos donados de M-42 Dusters, una plataforma antiaérea autopropulsada
que a su vez se basaba en el casco del tanque M41 Walker Bulldog, con los cañones de 40 milímetros reemplazados por la torreta de un M18 Hellcat, un destructor de tanques de la era de la Segunda Guerra Mundial. La idea de usar componentes preexistentes era económica. Aunque los vehículos ya en servicio ya no son utilizables, las piezas de repuesto pueden ser canibalizadas en un nuevo vehículo sin tener que producir uno nuevo desde cero o fabricar un nuevo conjunto de piezas de repuesto. En general, la estructura interna del tipo 64 era casi idéntica a la del M41, aunque con un sistema eléctrico mejorado. El blindaje también se mejoró con la adición de placas de blindaje que se soldaron en la torreta. El cañón principal del tipo 64 era un cañón de 76 milímetros de producción local. El otro armamento del tanque incluía una ametralladora coaxial de 7.62 milímetros y una ametralladora M2 de calibre .50, ambas fabricadas en Taiwán. El tipo 64, con una tripulación de 4, es considerado un tanque ligero que pesa alrededor de 25 toneladas, siendo pequeño en comparación con otros tanques. Se produjeron cerca de 50 de estos tanques durante toda la producción, pero estaban destinados a ser más un tanque de apoyo, ya que no habrían podido enfrentar a un tanque de batalla principal enemigo. Se ha producido al menos una variante, conocida como el tipo 64 experimental. Era un M41 Bulldog, producido localmente con un motor mejorado, sistemas de control de fuego y equipo de comunicaciones, además de un blindaje mejorado. El tipo 64 estuvo en servicio desde 1975 hasta 1981, cuando se retiró de primera línea y se utilizó para entrenamiento y reserva. Esto demuestra que incluso si cuestan un ojo de la cara, probablemente algunos tanques Frankenstein estarían mejor quedándose en el cementerio.